Se está llevando la izquierda a este país, el comunismo lo está agarrando. Le tengo la solución. ¿Cuál? Bukele. Traigámoslo. ¿Aquí? Nayib Bukele. Aquí en Colombia te digo, y le voy a ser sensato, de que nuestro presidente, eso es un disparate, porque no sirve para nada, no ha hecho un buen papel, y yo sueño con Bukele, un presidente como él. Hoy expresamos el arte con sentido y humildad. Un saludo pa' Bukele, siempre habla con la verdad. Que le dio seguridad, Salvador contento está. Y si se aburren con él, que lo manden para acá. Nayib Bukele, lo esperamos acá, Medellín, Colombia. Un saludo de parte del Museo de la Trova. El mejor presidente de América, mijo. Y no son bobadas. Señoras y señores, se vienen unas nuevas elecciones presidenciales a Colombia. Nuestros hermanos colombianos podrían sumar otro aliado al camino coherente de la historia, el camino del sentido común, a las ideas de la libertad, o podrían lamentablemente reafirmar que quieren seguir ese camino fracasado de la izquierda, con unas políticas como pagarle a criminales, darles amor, comprensión y ternura. Este camino que han llevado con el presidente Gustavo Petro. Pero como vimos al inicio, hay bastantes colombianos que consideran que el presidente Nayib Bukele es un ejemplo a seguir. Ha conseguido paz y tranquilidad para sus ciudadanos. Señor Bukele, usted está despertando envidia en el vecindario por la gran labor que está realizando en El Salvador. En vista de eso, muchos mandatarios se ven opacados por su gran trabajo. No olvide, señor Bukele, que a usted no solo lo admiran y lo respetan 10 millones de salvadoreños, lo admiran y respetan más de 600 millones de personas en Latinoamérica. Por lo que ante la terrible crisis de seguridad, violencia, criminalidad en Colombia, existe la enorme posibilidad de que el próximo candidato sea el candidato que se parezca más al presidente salvadoreño. Y es aquí cuando aparece un candidato bastante interesante del cual ya hemos hablado, Abelardo de la Espriella, un abogado y empresario que quiere sumarse a la política para poner las cosas en su lugar, enfrentar a los criminales. Tiene como referente en materia penitenciaria al presidente salvadoreño. Y es todo lo contrario al modelo del petrismo, al modelo de Gustavo Petro, el modelo de la izquierda. Veamos qué dice. Lo que propongo yo es una vaina que ya funcionó en otras latitudes en El Salvador. 6-7 megacárceles. Bukele se atrevió, Bukele lo hizo, y créanme que a mí no me va a quedar difícil esa tarea. Yo llegué tarde a la repartición del miedo, hermano. Yo no tengo problema con eso, y voy a hacerle caer a los delincuentes el puño de hierro del Estado, con las armas y las leyes de la República, y al ciudadano de bien que día a día se levanta para trabajar, para llevar el pan a su mesa, lo voy a abrazar y lo voy a proteger. Y le voy a quitar de encima la extorsión, el narcotráfico y todas las formas de violencia. Un Abelardo de la Espriella que defiende el modelo penitenciario del presidente Nayib Bukele, las megacárceles, el proteger a las personas honradas por encima de los criminales, algo que el petrismo lamentablemente ha puesto como prioridad más bien a los delincuentes, darles dinero, tratarlos con amor. Estas políticas que no le han hecho nada bien a Colombia, que no han solucionado nada. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor. Afecto. Dejen de robar. Pagamos como con el presupuesto lo que usted obtendría robando. No voy a votar por Petro porque nadie va a legalizar la marihuana y le da libertad a los presos, a los bandidos. Eso es lo que nos conviene a nosotros, mi vale, la pena es esa. Bueno, pero ¿por qué dice eso? Porque ese era lo que nos gusta a nosotros, vea. Mal hecho. No, usted tiene que respetar mi decisión y el voto mío. Ellos hablaban de una política de paz total, una paz que nunca ha llegado, y unas políticas que pretenden seguirse manteniendo si gana el candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Escuchen ustedes lo que opina del modelo penitenciario de Bukele, de lo que ha hecho con los pandilleros sanguinarios que atormentaban al pueblo salvadoreño. Escuchemos. Y mucho ojo, votantes, por si les queda duda del amor enfermo que siente Iván Cepeda por los delincuentes. Escúchenlo aquí, rasgándose las vestiduras en defensa de los tenebrosos criminales salvadoreños y criticando al presidente Bukele por haberle llevado la paz a su pueblo. Mejor dicho, después de Petro, Cepeda sería la siguiente peor desgracia que le podría pasar a la gente de bien en Colombia. Es la extrema derecha representada por Bukele en El Salvador la que ha convertido ese país
en una inmensa prisión con el costo de la violación generalizada de derechos humanos. Yo todas esas denuncias les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes, pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes. Y me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países, que solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás. Y esta, señoras y señores, es la postura que tendría este señor, el candidato de la izquierda del petrismo en Colombia. Y ya escuchamos lo que opina el presidente Nayib Bukele de esta narrativa de las violaciones de derechos humanos. Por supuesto, los izquierdistas siempre se pronuncian por las violaciones de derechos humanos, pero cuando se trata de los pobres criminales. Y este señor Iván Cepeda es una de las principales caras que se vinculan con todas estas políticas para defender a los criminales, para pactar con ellos, para negociar, para dialogar. Estamos hablando de la supuesta paz total que quería implementar Gustavo Petro. Con frecuencia, mis adversarios me atacan por aparecer en fotografías con dirigentes de organizaciones guerrilleras durante diálogos de paz. Lo digo sin ambigüedades y sin arrepentimientos. No me avergüenzo de ninguno de los esfuerzos que he realizado durante más de 2 décadas en mesas de diálogo para buscar el fin del conflicto armado colombiano. Como todos sabemos, en Colombia hay una enorme problemática por estos grupos armados, estos guerrilleros, estos señores que están al margen de la ley. Grupos que el gobierno colombiano decidió que había que negociar con ellos, pactar, llegar a un acuerdo para conseguir esta paz total, algo que no se consiguió. ¿Sabías que la política creada por Iván Cepeda terminó fortaleciendo a grupos criminales? La investigación de Noticias Caracol reveló que las disidencias de las FARC usaron la paz total para fortalecerse, infiltrar al Estado y operar con una libertad que no habían tenido en años. Esto significa que el reclutamiento, la expansión territorial, los asesinatos y la coordinación criminal se llevaron a cabo bajo el paraguas de una política estatal. ¿Y quién es el arquitecto político de esta política? Iván Cepeda, el hombre que impulsó la paz total, abrió la puerta a negociar con cualquier grupo armado y permitió que criminales fueran nombrados gestores de paz. Con esas revelaciones, la candidatura de Iván Cepeda no solo es inviable, es un riesgo rotundo. Porque la paz total no trajo paz, solo empoderó a los criminales. Y un país en crisis de seguridad no puede darse el lujo de repetir esa historia en la Casa de Nariño. Por esto precisamente estos señores que hoy quieren seguir llevando las riendas del país y que no consiguieron ninguna paz, simplemente serían la continuación de las políticas fracasadas que han conseguido que Colombia siga llenándose de delincuencia, siga consiguiendo más poder para las bandas criminales. Y mientras ellos no han conseguido ninguna paz para su pueblo, para su gente, ellos siguen alzando la voz ahora por criminales de otras naciones, como es el caso de los pandilleros salvadoreños. Y por supuesto no se puede poner los derechos de los delincuentes, criminales, extorsionadores, secuestradores por encima de la gente de bien. Primero son ellos. Que los derechos humanos es para la gente que respeta la ley. Los criminales, los que matan niños, los que matan mujeres, los que incendian pueblos, a esa gente hay que aplicarle la ley sin tanto miramiento y sin tanta cosita de derechos humanos, porque ellos cuando asesinan a la gente, cuando matan inocentes, cuando incendian pueblos, cuando hacen desastres, no piensan en los derechos humanos de nadie, porque estamos obligados nosotros a darle tantos derechos a delincuentes que no han hecho sino desangrar nuestro país. A mí me parece que a esa gente hay que dejarle caer el peso de la ley con toda rigurosidad y tratarlos como las bestias que son. Y aquí tienen ustedes 2 ejemplos de las 2 caras de la moneda que se enfrentarán en Colombia. Un señor que respeta el modelo penitenciario de Bukele, que considera que es un ejemplo, que por supuesto no está de acuerdo con estas políticas de sentarse a darle privilegios y otras oportunidades a los delincuentes, que hay que enfrentarlos con todo el peso de la ley, con la fuerza del Estado, doblegarlos, dejando a un lado todo este relato de los izquierdistas de que hay que proteger sus derechos humanos. Pobrecito, ellos la pasarán muy mal en prisión. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza. Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice. La paz no se negocia, la paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Con los bandidos no se negocia, pero la experiencia empírica ha demostrado que con los bandidos en Colombia no se puede hacer la paz. En consecuencia, hay que someterlos, y si no se someten, pues hay que darles de baja como corresponde, como manda la ley. Eso no es ninguna película, ni estamos por fuera de la Constitución. No, bandido que no se someta, bandido que tiene que ser dado de baja, y si se somete, tiene que ser encarcelado en un establecimiento lo suficientemente fuerte como para que pague su deuda con la justicia.
Estos, señoras y señores, serían los dos modelos que se estarían enfrentando en Colombia. Un señor que defiende que hay que conseguir la paz por medio del diálogo, hay que otorgarle otras oportunidades a señores que han cometido atrocidades y que considera que, por ejemplo, lo que hace Bukele es violar derechos humanos, y otro señor que cuando se habla de derechos humanos pone a los ciudadanos de bien, honrados y trabajadores por encima de los delincuentes. ¿Y los derechos humanos? Es que los derechos humanos, tú estás irrespetando derechos humanos. Eso le caen a Bukele por esas cárceles porque no les da las condiciones. A ver, tú estás irrespetando derechos humanos cuando haces cumplir la ley y cuando encarcelas a la gente como corresponde, ¿o tú crees que se está respetando algún derecho humano cuando un bandido desde una cárcel tiene acceso a un celular y desde allí puede extorsionar? No. Primero, los derechos de la gente que trabaja. Segundo, los derechos de la gente que trabaja. Tercero, los derechos de la gente que trabaja. Cuarto, los derechos de la gente que trabaja. Y quinto, los derechos de los bandidos. ¿Qué los tienen? ¿Qué los tienen? Pero tienen una restricción de esos derechos por cuenta de la ofensa a la sociedad y de la comisión de esos delitos. Esta, señoras y señores, es la postura de Abelardo de la Espriella, una postura completamente contraria a la de Iván Cepeda, el candidato del petrismo, el candidato que también es aliado de estas políticas defensoras de delincuentes y que le parece que lo que ha hecho el presidente salvadoreño Nayib Bukele está todo mal, es negativo porque es la ultraderecha metiendo a los pobres jóvenes en las cárceles. Todo el que se opone a lo que está haciendo el gran gobierno del presidente Bukele, al final del día son enemigos del Salvador, son enemigos de la patria, son enemigos de la salud de la República, porque ustedes están haciendo lo que hay que hacer de la mejor manera y llevándole el mayor bienestar a toda la sociedad. ¿Cómo puede ser malo tener encerrado a tanto bandido que causó tanto daño? ¿Cómo puede ser malo tener el país en el concierto internacional como lo percibe el resto del mundo con los índices de seguridad, la economía recuperándose? Y entiendo por el discurso del presidente Bukele que ahora se van a concentrar en toda la recuperación económica, pero ustedes hicieron lo que había que hacer primero, que es la seguridad, porque sin seguridad usted no va a tener nunca una recuperación económica. La recuperación económica total es consecuencia de una seguridad total como la que ustedes tienen hoy en El Salvador. Por esta precisa razón, señoras y señores, la pregunta es, ¿será que en Colombia llegará un presidente con cojones, con pantalones, que se enfrente a todas estas mafias, a estos grupos armados en Colombia? ¿O reafirmarán el modelo que le ha otorgado más poder a los grupos armados, les ha dado más impunidad, les ha dado más amor, comprensión y ternura? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan de la postura de Abelardo de la Espriella, el tigre? ¿Será el nuevo presidente de Colombia? ¿Replicará ese modelo penitenciario que ha aplicado El Salvador para acabar con sus criminales? Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.